Es viernes 31 de agosto de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com, nos ve en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Cerramos la semana haciendo una reflexión sobre la ética y la responsabilidad social empresarial, un tema de análisis que se ha generado en el marco de un foro desarrollado por la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde y Transparencia Internacional. Todo esto a la luz de algunas experiencias en América Latina. En estudio nos acompaña este día Carolina Cadavid, ella es directora del área del sector privado de transparencia de Colombia, de acuerdo a parte de su currículum, porque es bastante extenso. Tenemos acá que se desempeñó por 2 años como directora regional de capítulos de la Fundación Empresarios por la Educación, una ONG dedicada a mejorar la calidad en la educación del sector oficial, involucrando a empresarios de todo el país. Trabajó como consultora apoyando a empresas y al Ministerio de Educación en proyectos de alto impacto, motivando el cambio social. Bueno, hay más, pero nos vamos a llevar mucho tiempo en leer solo su currículum, así que vamos a dar paso. Saludamos entonces a Carolina que nos acompaña. Bienvenida, Carolina, un gusto. Muy bien, buenos días, mucho gusto, un placer conocerte. Gracias igual. Carolina, ¿primera vez en El Salvador o ya? La primera vez. Sí, ¿qué tal? Bien, no, me encanta, es un país súper agradable, el clima me parece riquísimo, Bogotá hace mucho frío y tienen mucho verde y eso me ha llamado mucho la atención, no me parece súper agradable. Bueno, perfecto. Entonces, sí llegó a nuestro país en el marco de una invitación de Funde, ¿no? Correcto. De una actividad organizada por Funde y Transparencia Internacional. A lo mejor si nos ubica en el contexto con nuestros cibernautas y televidentes, el motivo de su presencia, y vamos a ir despacio hablando ya de los temas específicos. Ok, perfecto. Ellos hicieron un foro que se llama Ética y Transparencia, una experiencia en Latinoamérica, donde me invitaron para compartir la experiencia que ha tenido Colombia en involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Ya, ¿hubo estrictamente, solo fue Colombia el ejemplo o hubo otros países también? No, fuimos Colombia, hubo solamente Colombia la experiencia, hablé yo por parte de Transparencia por Colombia y el señor Fernando Jaramillo, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, que es una empresa de SAP Miller en Colombia, porque ellos tienen unos programas éticos muy interesantes y está totalmente arraigado en su ADN y es totalmente transversal a toda la gestión empresarial. Entonces queríamos compartir con El Salvador esa buena experiencia, demostrando que sí se puede, demostrando la importancia y demostrando la necesidad de contar con códigos de ética y políticas y mecanismos de transparencia en las empresas. Perfecto, bueno, de hecho, lo que nos interesa en este programa también es eso, que nos cuente un poco la experiencia, lo que usted ha explicado en ese foro, saber entonces en qué momento es, como usted decía, incorporar en el ADN Sí. de la actividad empresarial. ¿En qué momento llega esto a Colombia? ¿En qué momento deja de ser un tema, digamos, bastante abstracto o etéreo y se va convirtiendo en algo muy particular de las empresas, en la forma de actuar? Me imagino que esto involucra desde luego a los empleados, pero también a los directores, a los propietarios. Sí. Explíqueme. Claro, bueno, tú sabes que Colombia desafortunadamente hace unos años, 15 años hacia atrás, contamos con una cultura del narcotráfico, del narcoterrorismo, entonces empezó a haber toda esta cultura del dinero fácil, de que no es necesario cumplir la ley, que lo más importante es la riqueza económica, no importa si yo teniendo la posición de poder me beneficio a nivel personal a cuesta de varias personas, la sociedad, el ciudadano, la persona común. Entonces ha empezado a haber una cultura, empezando a limpiar todo ese narcoterrorismo, los narcotraficantes. Nosotros antes nos viajábamos y nos montábamos en un taxi, por ejemplo, y bueno, ¿y de dónde eres? No, de Colombia. Entonces ya al principio como que ya lo empezaban a mirar como raro y le decían, Pablo Escobar. Y uno, sí, pero también tenemos a Higuita y tenemos un arquero muy famoso, tenemos Sí, claro. al Pibe, que es el mono también que inclusive en equipos de fútbol internacionales. Entonces ya los referentes han ido cambiando gracias al esfuerzo que el país ha venido haciendo los últimos 10 años, yo creo,
donde ya nosotros viajamos y ya no necesariamente nos hacen la referencia de Pablo Escobar, sino gracias a Dios hacen referencias a Shakira. Entonces ya empieza a ver, se empieza a ver que sí existe una diferencia y un compromiso por parte del sector privado, perdón, del sector público en todo este tema de la lucha contra la corrupción. Particularmente Transparencia por Colombia se fundó en 1998 como el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Nuestra misión y visión es luchar en contra de la corrupción y la transparencia desde el sector privado, sector público y sociedad civil para poder generar una ciudadanía más participativa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia. Transparencia Internacional es la ONG líder en el mundo en la lucha contra la corrupción. Transparencia por Colombia, siendo capítulo nacional, es un capítulo que es sin ánimo de lucro y es autosostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros recursos, nuestros proyectos nos gestionamos localmente con iniciativas locales y con cooperación internacional. Carolina, ¿cuáles son los primeros pasos que se dan? Ustedes tenían claro, digamos, quizás ni había necesidad de hacer una especie de diagnóstico, sino elaborar informes, sino tenían claro de cuál era el cuadro que estaba viviendo Colombia en ese momento. Me imagino toda esta parte de la infiltración del lavado de dinero en las empresas a todos esos niveles. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles fueron los primeros pasos que ustedes comenzaron a dar? Ok, los primeros pasos que se empezaron a dar fueron empezar a mirar cómo estamos comparándonos con otros países en Latinoamérica o en otros países del mundo con indicadores o con índices, por ejemplo, que saca Transparencia Internacional, donde hay un índice de percepción de corrupción a nivel mundial, donde lo primero que hace es que evalúa la percepción de la corrupción en el sector público. Entonces, hace unos años no estábamos tan bien, hemos ido mejorando y es posible que uno cambie en la posición, pero puede cambiar la posición por diferentes razones que ahora te explico el por qué. Pero para seguir contestando tu pregunta empezamos a mirar frente a indicadores, empezamos a recibir empezamos a medir la inversión extranjera porque no llega, qué tenemos que hacer para estar a la vanguardia de los temas internacionales. Se firmaron las convenciones de la OEA, de los Estados Americanos, la Convención de Naciones Unidas. Entonces empezamos a mirar, dejamos de mirarnos al ombligo y empezamos a alzar la cara y a mirar hacia afuera. Creo que fue como el primer paso que empezamos a realmente para mirar qué tenemos que hacer para poder salir de esta problemática. Bien, me indica que vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Reitero que está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Carolina Cadavid, directora del área del sector privado de Transparencia por Colombia. Carolina,
¿En qué momento la ética, toda esta parte de la transparencia comienza a convertirse en una parte inherente? Es decir, comienza a interiorizarse dentro de el ADN que usted decía. A ver. Bueno, pues a nivel internacional empieza a haber unos temas que a todos nos empiezan a sacudir, que son las crisis, como por ejemplo la crisis de Enron, donde pues, prácticamente quebró, la crisis financiera, donde vemos que los gobiernos tienen que inyectarle capital a los bancos para que no quiebren. Empezamos a ver escándalos como el que pudo tener una empresa privada, Siemens, hace unos años, diferentes alertas diferentes hoy en día con la globalización, los medios, inclusive pues esto que estamos haciendo, que es mi primera experiencia, te cuento, William, muy interesante, los medios donde ya lo que pasa en Siria prácticamente es como si estuviera pasando aquí al lado, hace muchísimos tiempo años. Real. Tiempo real. Hace muchos años uno ni se enteraba, y si se enteraba era una cosa mínima, que ya había pasado hace mucho tiempo. Entonces toda esta parte de la globalización, el tiempo real, la inmediatez de las cosas, nos ha sacudido y nos hemos empezado a mirar los unos a los otros y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso empezó a ser como el llamado a necesitamos hacer algo. O sea, esto no puede seguir siendo que esta sea la forma que empresas quiebran. ¿Y por qué quiebran? Porque no son transparentes. Y entonces, al tener estados financieros ocultos, estados financieros paralelos, al no tener unos códigos de ética implementados y validados en las empresas, porque de nada te sirve tener un código de ético y tenerlo archivado en un estante. Las empresas tienen que empezar o sea, el hecho de tener códigos de ético, está empezando a tener un auge y está de moda, pero unas empresas que tienen 100 años no es que ahora vamos a tener un código de ética, seguramente lo tenían, pero no se le comunicaba a los empleados, no se publicaba de manera pública a la entrada de la empresa, no se le entregaba al empleado la forma en el momento de contratarlo, y ahora pues con los medios pues de pronto no lo publican en la página web tampoco. Entonces lo importante es poder tener esos códigos, esas políticas y realmente transmitirlas y educar a los empleados para que las políticas estén claras, ellos sepan cómo se deben comportar. Ahora bien, pero esto pasa por todo un proceso, me imagino que, o sea, no son procesos automáticos, o sea, se van interiorizando poco a poco. Me imagino que esto pasa primero por convencer quién. ¿Quién se convence primero en esa línea, en la línea de la jerarquía? Sí. ¿Los directores, los propietarios, o es a la inversa, comienza desde abajo, desde los empleados? No, bueno, si el compromiso de la junta directiva es totalmente vital en estos procesos de implementación de buenas prácticas y mecanismos, porque si los directivos no están convencidos, es muy difícil que más abajo en la cadena realmente estén convencidos de hacerlo. Entonces, y aparte de eso, la junta directiva son quienes nos guían, nos dan los lineamientos como por donde debemos caminar como empresa. Son muchas veces quienes destinan o definen la parte financiera que le van a invertir y aplicar a este tipo de programas. Inclusive destinan o autorizan la creación de diferentes áreas. Entonces, lo primero que hay que hacer es convencer a la junta directiva y a sus directivos y a sus gerentes para que entiendan la importancia de poder tener unas políticas y unos mecanismos claros para contrarrestar el soborno, y unas políticas claras sobre los diferentes procesos y procedimientos que puede tener una empresa. Entonces realmente es la junta directiva la que tiene que estar comprometida, pero tú tienes que lograr convencer a la junta directiva, pero a quien tienes que terminar de comprometer es no solamente a la junta de la primera línea, sino absolutamente todo el mundo en la cadena, inclusive el señor que te abre la puerta. O sea, esto es un tema totalmente integral en todos los diferentes niveles de una empresa. Pero ¿cómo o sea, cuál es el beneficio de una empresa el tener esas buenas prácticas en el tema de la ética, de la transparencia? Es decir, porque para nadie es un secreto. O sea, hemos hablado, usted hacía referencia a algunas empresas
que en el fondo efectivamente lo que se comprobó son malas prácticas y que no eran generadas por los empleados, sino que venían desde arriba, pues empresas que, o sea, ocultar un estado financiero no es una decisión del señor que abre la puerta, de más arriba. Entonces, ¿cuándo es que se dice, bueno, hay que hacer ese cambio? O sea, ¿cuándo se dice cuándo hay que hacer el cambio? Ya el momento es ya, o sea, ya no podemos nosotros, estos mismos ejemplos que te comenté, esas de las crisis de las empresas de las que hablamos hace un momento, eso ya, o sea, el momento ya pasó, eso ya no podemos seguir nosotros pensando que si es útil o no es útil, eso definitivamente está requete comprobado que trae beneficios a la empresa, que es lo que me estabas preguntando. Se han hecho varios estudios y los estudios demuestran que cuando existen unos códigos de ética, y cuando los códigos de ética son creados de manera colectiva con los colaboradores, existe un mayor sentido de pertenencia a los empleados, existe una menor rotación de los empleados. Claro, porque hay identidad, ¿no? Hay un sentido de pertenencia. Y no es impuesto. No es impuesto, exactamente. Eso es muy, muy importante en el tema de poder arraigar y que entre al ADN de todas las colaboradores de la empresa. Ok, vamos a otra pequeña pausa comercial. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Carolina, entonces todo este tema de la ética, la transparencia, está claro que no se puede imponer o no se debe imponer. Tiene que ser una cuestión de convencimiento, de generar mucha conciencia dentro de la gente, dentro de todo un equipo de trabajo en una empresa. Bueno, la transparencia en la ética no es algo que se debe imponer, sin embargo, si empezamos a separaros, porque una cosa es el cumplir con la ley, ¿me explico? Eso es, cumplir con la ley no es ser ético. Es ser ético, obviamente, pero eso es el deber ser, ¿me explico? Nosotros lo que queremos buscar es, en el tema de la transparencia, la ética empresarial, es ir más allá de cumplir con la ley. Ir más allá con simplemente tener los estados financieros correctos, o sea, eso es los mínimos requerimientos, o sea, lo mínimo que se necesita es eso. Cuando nosotros buscamos implementar proyectos y programas de ética y de políticas para contrarrestar el soborno, todo en la lucha contra la corrupción, sí es un tema de convencimiento y yo creo que la ética sí se puede llegar a aprender. Nosotros hablamos de que nosotros tenemos que ser coherentes y o eres o no eres ético. Sin embargo, han habido momentos donde en las empresas uno dice, no, eso yo no lo haría por fuera, pero es por eso mismo, porque de pronto el entorno de la empresa no propicia un buen trato, unos buenos estándares laborales, unas contrataciones justas. Entonces, si todo eso genera un buen clima laboral, entonces las personas empiezan a ser más congruentes con su pensar, su decir y su actuar, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Entonces no se debe imponer, sin embargo tampoco se puede aceptar la mala conducta. Eso también es un tema que nosotros fomentamos dentro del programa que tenemos, que es un programa que se llama Rumbo Pymes Íntegras y Transparentes,
donde uno de los productos al final de implementar este programa es que exista dentro de las empresas unos canales de comunicación muy específicos y muy concretos para dos cosas, para asesoría y también para comunicar, pero también para denunciar. ¿Me explico? Entonces no se puede imponer que seas ético, pero tampoco podemos permitir que es que yo no vi, yo no hice nada, porque eso tampoco está bien hecho. Entonces en Colombia existe un estigma, desafortunadamente, que se trae desde cuando uno es muy chiquito, que si uno veía algo, que algo estaba, mejor dicho, que un niño le había pegado a otro niño, o que el niño se había llevado una tiza en el bolsillo, y uno acusaba, automáticamente le caen encima, le dije, es que eres un sapo, eres el niño preferido de la profesora, y entonces lo empiezan a rechazar, ya no lo invitan a almorzar juntos, ya no lo empiezan a jugar, pues porque empieza a ser el rechazado. Claro. Entonces si uno empieza a crecer con eso, pues imagínate si tú llegas a una empresa, que si llegas a acusar, no es que no te inviten a jugar fútbol, sino que puedes perder tu trabajo porque hay represalias. Claro. Entonces también existe una cultura y una necesidad de enseñar lo que está bien, pero también permitir denunciar lo que está mal y que no haya represalias y que sea algo bien visto y que aplaudamos esos eventos. Entonces esos canales de comunicación deben existir en las empresas y claro, hoy en día por esta misma tema deben ser de manera confidencial y hacerle seguimiento a la denuncia, ¿verdad? O sea, no es que denuncies, bueno, yo denuncié, pero pues listo, él denunció y no le hice seguimiento, sino hacerle seguimiento y garantizar la confidencialidad de las denuncias. Ahora, pero estamos hablando del tema de ética para todos, o sea, sin excepciones. Sí. O sea, no podemos pensar que la parte de la ética solo es para unos y los demás están ausentes o excluidos. Sí, no, esto es para todos, esto es a nivel de toda la empresa. Por eso digo, es tu pregunta, sí, eso es para todos, independientemente de quién haga y también partimos del buen ejemplo, ¿no? El buen ejemplo, yo que soy mamá de dos, la primera que tiene que dar un buen ejemplo soy yo, porque ellos aprenden lo que ven, o sea, uno es el modelo, y yo creo que las empresas es lo mismo. O sea, los nuevos aprenden de los que ya están ahí, y los que ya llevan un tiempo ahí aprenden de los que llevan más tiempo, o si no de los directivos, de los que ellos ven. Entonces sí, la ética es a todo nivel, o sea, uno tiene que ser congruente. Por ejemplo, te doy un ejemplo ahora, hablando de la junta directiva. La junta directiva tiene que estar comprometida, como ya lo dijimos, pero los peores casos son aquellos que dicen, sí, nosotros tenemos un código de ética, nosotros sancionamos, nosotros estamos convencidos con el tema, pero existe una transgresión contra el código de ética y simplemente se hacen los bobos y no es que yo no vi y yo no vi, o sea, esos claros ejemplos de no sancionar son graves, pero sí, ¿qué pasa? Y es un tema que le tenemos que trabajar y definitivamente no tenemos las respuestas y es un área al que le tenemos que trabajar fuertemente, inclusive con ustedes los medios, porque es que el costo reputacional también es grave, entonces prefieren, si existe un escándalo de corrupción dentro de la empresa, deshacerse del problema, seguramente despiden a la persona, inclusive hasta la indemnizan para que no diga nada, entonces tapan el problema, pero lo que hacen es simplemente tapar el problema, pero no solucionar qué es lo que está pasando, ¿me explico? Entonces lo ocultan, no dicen nada por el miedo al riesgo reputacional que puede tener el hecho de sacar a la luz que dentro de su empresa hubo un soborno o un acto corrupto. Ahora sí estamos hablando de que todo este tema de la ética y la transparencia no son conceptos abstractos o etéreos, algo que están ahí como, pues sí, o sea, ¿y qué? O sea, se traducen en hechos concretos. Sí, o sea, la ética, sí, tú también puedes decir, bueno, ¿y qué es la ética, no? La ética como tal, la ética empresarial es todas aquellas reglas, políticas y mecanismos que tiene la empresa para poder socializarse y poder tener unas relaciones de confianza y buen relacionamiento con sus diferentes grupos de interés. Perfecto. Hacemos otra pequeña pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes. Volvemos.
la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Carolina, decíamos en el segmento pasado, para ampliar un poco la respuesta suya, en el tema de lo tangible, del tema de la ética, cómo se aterriza en hechos concretos, cómo hacer que, por ejemplo, los códigos de ética que ocurre con mucha frecuencia, que a veces como no son vinculantes o no son coercitivos, resulta, bueno, por ejemplo, la Asociación de Periodistas en El Salvador, acá en nuestro país, por experiencia propia, hay un código de ética, pero es un código de ética que no se puede imponer, o sea, pero se trata de persuadir, de convencer a los miembros de la asociación y al gremio en general sobre la aplicación de ese código de ética. Entonces, pero siempre queda un poco la sensación de que tanto estos conceptos logran interiorizarse a la gente, en qué momento es que uno dice, ahora sí está pegando, está calando el código de ética, en qué tipo de actos, en qué tipo de hechos. De manera tangible. Cuando lo que no se mide es como si no existiera, ¿verdad? Entonces las empresas, aparte de tener sus códigos de ética para poder traducir a eso a algo tangible, debe tener indicadores. Entonces indicadores pueden ser, por ejemplo, cuántas veces yo divulgo y reúno a mis a todos mis colaboradores para hablar sobre el código, cuántas veces me reúno para revisar el código, cuántas veces yo tengo llamadas a ojalá exista la línea ética, donde puedan llamar a hacer las denuncias o soliciten información. Entonces todo este tema que es tan difícil de entender o difícil de atrapar, porque pues la ética, como ya te mencioné, pues son las políticas, son las reglas bajo la empresa, que la empresa tiene para poder tener un mejor relacionamiento en sus diferentes grupos de interés. Entre más midamos, más entendemos dónde es que tenemos que trabajar para realmente poder ponerle el dedo a dónde es que tenemos que trabajar. Es como, por ejemplo, un ejemplo es, yo tengo mi mano y me duele toda la mano, ¿no? Entonces yo la voy tocando, entonces sí, hay ciertos problemas, me duele, pero hasta que de repente el médico te toca el puntico ahí donde te duele, y esos son los puntos donde uno tiene que trabajar. La necesidad, o sea, los códigos de ética y las políticas no necesariamente tienen que ser, o sea, abarcan diferentes temas, pero tienen que focalizarse dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa. Es decir, hay unos marcos y unos lineamientos para unos códigos de ética y unas políticas. Sin embargo, cada empresa es un mundo diferente. Entonces, cada empresa tiene que sentar a revisar qué le sirve, qué le funciona, dependiendo de cómo se relaciona y en qué industria o en qué sector empresarial está involucrado. ¿Usted cree que se ha dejado de ver estos temas, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, ética, la transparencia, como temas que son de marketing, es decir, utilizados más como una cuestión de imagen de la empresa? Pero bueno, ahora en el mundo moderno, entonces es como un tema de reputación. Yo también tengo implementados esos instrumentos de medición y yo también practico esto, pero ¿cree usted que se ha dejado de usar eso más como una cuestión de posicionamiento, de imagen?
o del mismo marketing incluso de las empresas y ahora se está asumiendo con más fuerza, con más responsabilidad. Sí, definitivamente sí, porque la responsabilidad social empresarial empezó cuando empezamos a hablar de esto más o menos hace 15 años, es que yo digo que se empezó a hablar de todo este tema de la responsabilidad social empresarial. Muchos sí lo hacían simplemente para un tema de marketing, como dices tú, que yo lo hago, entonces pues yo soy socialmente responsable, entonces ven a mí, ¿no? Los negocios, hazlos conmigo. Pero ahora ya estamos mucho más claros y todos los que estamos incentivando y estamos metidos en estos temas de la responsabilidad social empresarial, es ir más allá, como te comentaba hace un rato. O sea, ya la responsabilidad social empresarial es mucho más allá de simplemente comportarse como me debo comportar, que a la larga así empezó la responsabilidad social empresarial. Empecé a decir, mira, es que yo para elaborar mis jugos yo utilizo agua y entonces la manera como yo regreso el agua al medio ambiente es de manera limpia. No, pues qué berraquera, como dirían en Bogotá. Pues es obvio, es lo mínimo que puedes hacer. Claro. Ya claro. Es lo mínimo, es que definitivamente es lo mínimo. Entonces ahora seguimos con el tema de la responsabilidad social empresarial, pero estamos migrando cada vez más y más a lo que une una persona a la que me gusta mucho a mí, que se llama Michael Porter, que él ya habla de otro concepto y es migrar de la mera responsabilidad social empresarial a un tema que se llama la creación de valor compartido. Y es exactamente eso, ir más allá y ver cómo puedo yo crear valor compartido con mis diferentes grupos de interés y mis diferentes, donde yo impacto, incluyendo la comunidad, para que no sea simple, o sea, si yo me dedico a impactar, digamos, como lo que está diciendo, el ejemplo del jugo con el medio ambiente. Si yo tengo que voy a de regresar el agua a la comunidad y hago jugos, su responsabilidad social empresarial adicional a lo que ya debería de hacer, como lo dijimos ahora, debería ir en torno a lo que ellos hacen como negocio. De tal manera es un tema totalmente estratégico para el bienestar de la empresa, lo hace sostenible y lo integra dentro de su gestión empresarial. Bueno, ustedes tienen ejemplos, si no mal recuerdo, de empresarios bastante exitosos de cómo han logrado permear con el tema de responsabilidad social empresarial a las comunidades periféricas alrededor de la empresa y cómo eso ha transformado a la empresa, pero también hacia afuera, ¿no? Sí. A lo mejor podemos compartir un poco sobre esos temas. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Sí. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Carolina, sí es posible ver entonces ejemplos, decíamos en el segmento pasado, al cierre del segmento, de los ejemplos de cómo una empresa puede convertirse en incidir de manera directa, digamos, sobre las comunidades, no solo sobre la generación de empleo, que es muy importante, sobre todo en estos momentos de crisis, ¿no? De cómo una empresa genera empleo y que sea un empleo de calidad, sustentable, sino que también transforme a las comunidades periféricas a una empresa. Sí, de acuerdo. Hay un ejemplo muy concreto, que es una empresa colombiana que se llama Alpina, es una empresa de lácteos. Su fábrica queda en Sopó, que es en las afueras de Bogotá, como estabas mencionando tú, y ellos han logrado
a través de sus diferentes programas y a través de involucrar a la comunidad y estar consciente y pendiente del impacto que ellos generan en la comunidad, sacaron a Sopó, que es un municipio, de los indicadores de la extrema pobreza. Entonces, las empresas sí, entre más conscientes sean que sus programas afectan la comunidad, sí lo logran. Y lo que estamos hablando hace un minuto, aparte estas mismas, cuando tú piensas en la comunidad, que somos seres humanos y es el área donde tú impactas, empieza a haber un respeto por la empresa, empieza a haber cuidado por la empresa, empieza a haber yo quiero trabajar así en esa empresa. Entonces ahí vemos como todas las gestiones de las empresas cada día más tienen que estar conscientes y pendientes de que no solamente mis intereses tienen que ir hacia mis accionistas y mis dueños, que es el interés monetario, sino el impacto que hacemos en la comunidad. Ahora, todo esto no es posible si no hay una especie de integración. Decíamos antes de comenzar la entrevista, o sea, para que haya un acto de soborno, de corrupción, por ejemplo, que sí me interesaría también saber cómo han observado ustedes cuáles son los delitos más comunes que ocurren alrededor de lo que estamos hablando, soborno, no sé, en el caso de corrupción, pero se requiere evidentemente un acto de corrupción de 2 personas, 3 o más. Sí. Ya, pero se requiere de 1 o 2, y cuando hablamos de sectores, el sector privado, el sector público, las licitaciones, por ejemplo, en una obra pública, que a veces suele ser bastante común, entonces hay que permear no solo una empresa, sino que se trata de involucrar también al sector público, que el gobierno se comprometa. Sí. Totalmente. Nosotros en Colombia, te voy a explicar uno de los programas que nosotros tenemos en Colombia. Existe dentro de nuestra línea estratégica de acción colectiva, tenemos acuerdos sectoriales. Y en los acuerdos sectoriales lo que buscan es que diferentes empresas de un mismo sector se junten buscando un mismo fin, que saben que de manera independiente, de manera individual no se lograría. Pero aparte de este apoyo de diferentes empresas del mismo sector, necesitamos contar con sociedad civil y necesitamos contar con el gobierno. O sea, de manera independiente no hacemos nada en ese tema de las licitaciones. Entonces, tenemos un acuerdo un acuerdo transparente entre empresas fabricantes de tuberías y accesorios, donde contamos con 7 empresas de Colombia, donde se sentaron hace 7 años y establecieron unas reglas claras para una libre y justa competencia. Estas empresas están constantemente participando en licitaciones licitaciones que generan, que sacan el gobierno para la construcción de acueducto y alcantarillado. Entonces, estamos hablando que el acuerdo tiene una política del no al soborno. Es decir, los 4 nos, como aquí en El Salvador ya me voy a llevar eso para Colombia, los 4 no son: no doy, no ofrezco, no pido y no recibo sobornos ni dádivas de ningún estilo, de ningún tipo, para poder obtener un negocio que por los canales regulares obtendría. Entonces, este acuerdo cuenta con un comité de ética, Transparencia por Colombia, y los diferentes empresarios. Entonces lo que hacemos es que hacemos un monitoreo a las diferentes licitaciones que salen, y el comité de ética tiene dos funciones. El primero es velar que los miembros del acuerdo cumplan con lo que está escrito en el acuerdo, porque son mecanismos y herramientas de autorregulación. Una vez más, no es impositivo. Aquí, pues, si rompes el acuerdo, pues yo no voy a ir allá a la Procuraduría, a la Contraloría y decirle, mire, que es que él incumple el acuerdo. Pues no, sí, no pasa, porque es un acuerdo entre los empresarios para poder autorregularse. Entonces cumple con la función de poder monitorear que las empresas estén cumpliendo con el acuerdo. Y segundo, los miembros del acuerdo pueden denunciar licitaciones que ellos sienten o ven que pueden existir actos de corrupción. El comité de ética lo que hace es que le hace seguimiento a la licitación, inclusive después de adjudicados los contratos le hace un seguimiento a la obra.
Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos trabajando nosotros con el gobierno? Hemos tenido reuniones con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y con ellos estamos trabajando, ya que Transparencia por Colombia y a través del Comité de Ética ha entendido toda la parte técnica de cómo funciona la contratación, desde el principio hasta el final. Hemos detectado que exactamente donde es como el foco, el punto medular de donde se empieza toda la cadena de la corrupción, es en el momento de los diseños, del diseño pues del alcantarillado. Entonces queremos y estamos trabajando con ellos para ver, según toda esta experiencia que nosotros tenemos, cómo podemos colaborar con ellos, cómo podemos trabajar de la mano con el gobierno para poder de la mano luchar contra la corrupción. Entonces tenemos reuniones, como te digo, con el Viceministerio de Agua, tenemos una reunión inclusive la semana pasada, no, ayer, con el ministro, pero por estar de viaje no se va a posponer, pero entonces claro, nuestro trabajo desde el sector privado sí es muy mancomunado con el sector público. O sea, nosotros solos sabemos que pues, no hacemos nada, estamos trabajando aquí nosotros de manera aislada. Entonces el trabajar de la mano con el gobierno es muy muy importante, el diálogo, el respeto también es muy importante, el entender que nosotros como sociedad civil, que somos los del medio, estamos ahí para apoyar, no reemplazar al Estado. Ejercer un proceso de Contraloría. El de Comité de Ética, sí, es un proceso es un comité de ética, es más de monitoreo, la verdad. Nosotros, como te digo, nosotros hacemos el monitoreo y muchas veces hemos tenido unos casos exitosos donde los hemos denunciado ante la prensa, lo pudimos denunciar ante el Banco Mundial en Estados Unidos, las diferentes instancias donde en estos 7 años hemos monitoreado más de 30 casos, incluyendo más o menos 180 millones de dólares. Entonces el Comité de Ética lo que hace es vigilar, monitorear y denunciar y también encender alarmas en ciertos casos, pero no sancionamos de manera... Nuestras sanciones son, porque como tenemos un logo, entonces las sanciones son que retirar el logo de su papelería, porque los empresarios creen tanto en el acuerdo y les ha dado prestigio estar en el acuerdo. O sea, estar dentro del acuerdo lo que es estar es parte de lo importante, sí, claro, teniendo en cuenta que sabemos que estar dentro de este acuerdo pueden muchas veces dejar de ganar licitaciones, pero por lo menos ganan mucho más en conciencia, ganan más en tranquilidad, ganan más en el entorno favorable del negocio, ganan más en poder tener una mejor reputación del sector de los tuberos, como le digo yo. Entonces hay muchísimas ganancias y el trabajo mancomunado, Estado, sociedad civil y empresa es vital. Estaba pensando un poco sobre cómo convencer a aquel empresario, que son excepciones, pero que existen, y de empresas en las que dan por sentado de que, bueno, si hay que participar en una licitación, pues parte del negocio va a ser que tenemos que dar un 10% en esa obra. Entonces, bueno, no importa, démoslo bajo de agua, sobornemos al funcionario, pero ganemos esa licitación. Sí. ¿Cómo hacerlos entender de que también se puede ganar, y se puede ganar quizás más siendo transparente en los actos, no considerando ese tipo de prácticas? ¿Cómo los convencemos? Los convencemos porque este año ingresaron 2 empresas nuevas al acuerdo, y la forma de cómo los logramos convencer este año fue a través de demostrarles todo el trabajo que se venía haciendo, a través de demostrarles que no somos aislados, sino que trabajamos de la mano del gobierno, a través de demostrarles que nos hemos ganado premios en Estados Unidos. Y la forma de convencerlos es darles la oportunidad de que tienen un comité de ética donde pueden denunciar, y el comité de ética hoy en día ya es reconocido. Nosotros tuvimos en días pasados, mencionan al comité de ética y los diferentes casos que han sido denunciados, tenemos cercanía con la Contraloría, la Procuraduría. Entonces, convencer al empresario que se adhiera al acuerdo y que es importante estar en el acuerdo es todo un tema de sensibilización, mostrando cifras, mostrando cómo la corrupción socava a las sociedades, cómo es posible que tú por ganarte una licitación pagues plata y los tubos están tirados
por la calle, y los pobres que están afectados somos sus ciudadanos, que el agua simplemente no llega. Ahora, todo esto pasa también por cómo generar institucionalidad, ¿no? Cómo se interioriza dentro de las instituciones de las empresas, bueno, públicas, privadas, pero cómo se institucionaliza también, o sea, que a la margen de que llegue una administración o llegue la siguiente, nuevos directores, o sea, eso se mantenga. ¿Dentro de las empresas? Sí, como te dije, esto es como viene comprometido de la Junta Directiva, podría existir un cambio gerente, que los hemos tenido en las empresas, pero el acuerdo sigue siendo vigente porque como contamos con el compromiso de la Junta Directiva y de sus gerentes, sigue siendo muy vigente. Y el tema es también que nosotros tenemos una agenda anual donde nos reunimos absolutamente, creo que es el tercer jueves de todos los meses. No es como vamos llegando, vamos viendo, sino tenemos un plan de acción y le hacemos seguimiento. Y el acuerdo también tiene indicadores, como te estaba diciendo hace un rato, lo que no se mide no existe. El acuerdo tiene indicadores de implementación y de seguimiento. Y los que se sientan mensualmente a compartir, a trabajar en el tema, son los gerentes generales y primera línea, y siempre con un poder de decisión para poder llevar a cabo todos los diferentes trabajos, estudios y documentos que hacemos, y ojalá se los entregamos al gobierno. O sea, realmente hay una incidencia. De acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más. Tenemos... ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Carolina, estamos al cierre de la entrevista. A lo mejor compartir en los últimos minutos un poco sobre estadísticas de comportamiento, el tema de la ética y la transparencia en América Latina, porque bueno, hay diferentes estudios. Transparencia Internacional tiene seguimientos concretos de cómo ubica cada uno de los países, que creo que también vale la pena compartirlos. Sí, gracias. Mira, el primer estudio es el índice de percepción de corrupción, que lo genera Transparencia Internacional, donde lo que hace es que mide la percepción de la corrupción, de la presencia de la corrupción en el sector público. Entonces, yo aquí tengo una tabla donde los primeros 3 países, el índice va de 1 a 10, donde 10 es alto nivel de transparencia y 1 es alto nivel de corrupción, de percepción. Es importante mencionar que el índice no es determinante en cuanto a si existe o no existe corrupción, sino recuerdo que es el tema de la percepción. Entonces, las primeras 3 posiciones estamos hablando de Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, y las últimas 3 son las últimas 2, Corea del Norte y Somalia. En el centro tengo aquí a Latinoamérica, donde nos pone a Barbados en el primer puesto, después Bahamas y entramos a Chile, y sigue bajando, y a El Salvador no lo coloca en el puesto 12 en Latinoamérica y en el puesto 80 a nivel mundial de 182 países. ¿Qué sería eso, como una posición intermedia o...? Eso se podría decir exactamente, en total son 182 países y El Salvador está en el 80, entonces no está tan en la mitad. Pero hay otros países, por ejemplo Latinoamérica, que estamos hablando que estás por encima de Argentina, México, Bolivia, Ecuador,
y desafortunadamente pues tenemos a Venezuela que está en la última posición, que es la percepción. Entonces la calificación es un 3.2 y esto quiere decir que no estamos bien. O sea, la percepción que existe un gran alto nivel de corrupción en el sector público es evidente según el estudio del IPC de Transparencia Internacional. Ahora, esta percepción no parte de hechos concretos, un poco es lo que la gente es lo que la gente percibe, sí, por eso es muy importante hacer esta aclaración, porque es lo que la gente percibe y no es una encuesta directamente aquí a los ciudadanos, sino se cogen diferentes estudios y diferentes encuestas que hacen diferentes instituciones, que son más o menos 15, y según esas encuestas que ellos hacen, se hace un promedio para poder realizar el indicador de la percepción de corrupción. Pero bueno, el tema de percepción finalmente tiene que ver con la vida cotidiana, con la experiencia de la gente, ¿no? Sí. De cuando uno se enfrenta a ciertas situaciones irregulares. Exactamente, sí, eso es verdad, eso es correcto, porque hay una relación directa en esta percepción de corrupción que puede haber con la calidad de vida. Ya, y pobreza, me refiero a los países, Sí. la pobreza, el tema de pobreza Sí. de América Latina está vinculada al tema de corrupción. Totalmente. Oye, sí, mejor dicho, es totalmente relacionado. Sí, aquí tengo diferentes estudios, o pues uno mira, porque, mejor dicho, estudios, indicadores, índices, hay varios. Pero si uno mira totalmente los diferentes índices y hace una comparación, uno puede llegar a la conclusión que la corrupción o a la percepción de la corrupción está mucho más presente en aquellos países donde tiene altos índices de pobreza y altos índices de conflicto. Entonces sí hay una relación donde la corrupción empieza a ser un obstáculo para la lucha contra la pobreza y el conflicto armado. Conflicto también de dictadores o bueno, de políticos, entonces sí hay una relación. Pero pasa todo esto por el hecho de que no se tengan suficiente institucionalidad, digamos, cuando un país, bueno, hay pobreza en términos generales, hay instituciones débiles. Sí, puede ser, pero también depende en qué momento se hace la encuesta, no se hace la medición, porque si hay un clima más agradable, si hay un clima de la favorabilidad del gobierno, eso también hay un impacto, ¿me explico? Pero puede ser por las institucionalidades, por los escándalos, por lo que tú sientes, o sea, tú andas en la calle y a ti te da la sensación de que las vías están destruidas, que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Bogotá, nuestras calles están con huecos, entonces nuestra calidad de vida se ve afectada, entonces uno automáticamente dice, sí, claro, es que como se roban la plata. No, eso es como una sensación que impacta necesariamente, de pronto no es la falta de institucionalidad, sino pues, que se roban la plata, entonces la calidad de vida se ve afectada. Entonces uno sí le da esa sensación. Pero bueno, entonces estamos hablando de todas maneras en que se trata de estos esfuerzos, son esfuerzos integrados, o sea, nadie puede quedar fuera de decir el sector privado tiene que estar trabajando de la mano con el sector público o viceversa. Sí, totalmente, así como estábamos hablando hace un rato que se necesitan dos para ser corruptos, estamos usando el ejemplo que se necesitan dos para bailar tango, entonces se necesitan dos también para luchar contra la corrupción, de manera independiente, de manera individual. Nuestro trabajo es mucho más difícil de tener un gran impacto, de tener un impacto importante en este tema. Hay otras percepciones también donde está la iglesia, está la academia, está la sociedad civil. Entonces, entre más involucremos a los diferentes actores, nuestros esfuerzos también se vuelven en alianzas, se vuelven en acciones colectivas, donde, como mencioné anteriormente, las acciones colectivas está comprobado que tiene mayor impacto que si vamos de manera individual. Participación de la sociedad civil. Sí. Pues claro, sociedad civil, como digo, sociedad civil, academia, sector público, sector privado, gremios, entre más estemos trabajando y en el tema, entre más nos juntemos para trabajar, tendremos un mayor impacto, seguramente un impacto en menos corto tiempo, o sea, si yo estoy yendo para acá y otra persona va para acá, pero los dos sabemos que queremos trabajar en transparencia, pues si los dos nos ponemos de acuerdo y vamos a buscar la transparencia, pues yo creo que somos mucho más efectivos. Ahora, esta corriente, esta tendencia se está marcando mucho en América Latina,
o Colombia es el que más ha evolucionado en esto? No, esto es un tema de Latinoamérica, cada día más y más está cogiendo auge y cada día más hay más escenarios donde podemos hablar de este tema. Por ejemplo, la invitación que me hicieron ayer a hablar de estos temas, los diferentes escenarios donde he podido compartir el interés de las personas en oír las historias, en poder contar nuestra experiencia, es una clara demostración de que los países están interesados en hablar más del tema. Por ejemplo, ayer yo quedé gratamente sorprendida porque no es normal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar y charlar y tener conferencias en diferentes países de Latinoamérica y me alegró muchísimo y yo diría que el evento de ayer fue un total éxito porque primero tuvimos que incorporar nuevas sillas, o sea, adicionar sillas al escenario porque no cabía todo el mundo sentado y me dijeron que inicialmente habían puesto 125 sillas y que al final la lista participaron aproximadamente 170 personas. Eso para mí, una casa llena, ya es un éxito, esto es el interés está, los deseos están. Y que muchas veces eso es lo que más se necesita, el deseo, claro. la voluntad política. Si no hay voluntad política y no hay deseo, por más esfuerzo que yo haga o que tú hagas, que nosotros hagamos, pero estamos hablando como al aire. Entonces la lucha o el convencimiento es mucho más difícil. En cambio, cuando hay apertura de diálogo, hay apertura de interés, es mucho más fácil poder ponernos de acuerdo. Entonces, para concluir ayer el evento fue que me pareció que fue un evento exitosísimo y también porque se terminó a las 12 del día y ver que igual contábamos con más del 75% de los asistentes. Definitivamente aquí en El Salvador está empezando a existir una necesidad, un deseo, un interés para tocar los temas de ética y transparencia. Y está claro entonces que se puede hacer negocio, se puede producir sin necesidad de recurrir a prácticas corruptas, ¿no? Definitivamente, los negocios, ser transparente paga. Bueno, yo creo que terminamos entonces la entrevista en línea. Agradecemos entonces a Carolina Cadavid que estuvo con nosotros este día compartiendo su experiencia. Esperamos un buen retorno a Colombia. Muchísimas gracias, fue un placer compartir este espacio contigo. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el lunes. Probablemente nos acompañe en nuestros estudios alguno de los titulares del Ministerio de Salud a propósito de la situación de dengue que enfrenta nuestro país. Nos vemos entonces. Que descansen el fin de semana.